Que el Señor les bendiga. Les habla Damaris Sirión. Es un gusto para mí saludarles en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir, si son tan amables, que abran sus Biblias en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículo 13. El título del mensaje de hoy es Reedifica tus muros espirituales. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Si usted recuerda, Nabucodonosor, el reino de Babilonia, había venido contra Judá, poniendo entre paréntesis por el pecado de Judá. Nabucodonosor había invadido Judá, había invadido Jerusalén, había destruido los muros de la ciudad, habían acabado con la ciudad, se habían llevado también todos los utensilios de oro, de plata, todo aquello que fue consagrado al Señor. Ellos se lo habían llevado y habían puesto fuego. También se habían llevado a toda la población que eran aristócratas, todas las personas más influyentes o de dinero o de mayor educación. Jerusalén se había quedado devastada, solamente habían quedado allí la población más pobre. Ellos eran lo que habían quedado en la ciudad. Ahora, la situación de Jerusalén era deplorable. ¿Por qué? Porque aunque habían pasado los años, la ciudad había quedado sin defensa, había quedado sin muros, había quedado devastada. Y cuando las personas que empezaban allí, las personas más pobres de bajos recursos, comenzaban a tratar de plantar o de cosechar, los enemigos venían, entraban a Jerusalén y se robaban todo, así que la población no salía de la pobreza. En la cultura de estos pueblos, era muy necesario tener las ciudades rodeadas de altos muros. Esto, además de tener un significado de protección para la ciudad, tenía un significado de fuerza y de poder. El Nuevo Comentario Ilustrado de la Biblia comenta lo siguiente: la vida era difícil para la gente en Jerusalén. Esta dificultad se debía en su mayor parte al estado de los muros de Jerusalén. En el antiguo Medio Oriente, el muro de una ciudad proporcionaba seguridad a los habitantes. Las condiciones de los muros de una ciudad también se veían como un indicativo de la fortaleza de los dioses del pueblo. Las condiciones ruinosas del muro de Jerusalén eran un mal reflejo del nombre de Dios. Siendo evidente la destrucción de Jerusalén, la destrucción de sus muros, viendo cómo la calamidad reinaba en esa ciudad y la gente era tan pobre y tan desdichada, seguramente que el diablo fanfarroneaba con las demás ciudades de alrededor, los ciudadanos que vivían cerca de Jerusalén, en otros pueblos paganos, fanfarroneaba de cómo habían vencido al Dios de los judíos, de cómo habían vencido a Jerusalén y de qué manera la tenían sometida a un yugo de pobreza y de escarnio. Si usted se fija, el comentario dice que la condición de las ruinas de los muros era un mal reflejo para el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque ellos miraban la condición de una ciudad cuando tenían muros altos como que la protección y la fuerza del Dios que regía en esa ciudad era grande. Al ser destruidos, el diablo ponía en las mentes de los vecinos, de los pueblos paganos, que el Dios de Israel ya no era tan grande, que el Dios de Israel ya no era tan fuerte. Nehemías, quien era copero del rey Artajerjes, que se encontraba en Susa, capital del reino persa, y fue ahí donde él oyó la situación que había en la ciudad de sus antepasados, en la ciudad de sus padres. Ya Nehemías había nacido en el cautiverio. Nehemías estaba en Susa, capital del reino persa.
Si ponemos atención, se dice, los eruditos dicen que habían pasado 182 años, habían transcurrido desde la cautividad de babilónica hasta el tiempo de Nehemías. Habían pasado muchos años, habían venido otras generaciones. Sin embargo, la ciudad de Jerusalén seguía siendo la misma, en cautividad, en desgracia, en pobreza, en que los moradores de allí se sentían tan angustiados. Aunque había pasado ya tanto tiempo y ya el reino de Babilonia, el imperio babilónico ya no existía, había sido conquistado por el imperio persa, aún así la condición espiritual, la condición material, la condición financiera, la condición de las personas anímicamente seguía siendo devastada, seguía siendo horrible, seguía siendo una situación caótica. En primer lugar, Nehemías fue del dolor a la oración y el ayuno. La Biblia nos dice que Nehemías oyó la situación del pueblo de sus padres. Nehemías oyó la situación que había en Jerusalén y eso lo compungió, eso le dio dolor, eso le dio tristeza. Este dolor de ver la ciudad de sus padres derribada y saqueada llevó a Nehemías a entrar en ayuno y oración. El pecado destruye. La ciudad de Jerusalén estaba así por causa del pecado que habían tenido muchos años antes, cuando Dios les hablaba y ellos no cambiaban, ellos no se arrepentían, ellos seguían viviendo continuamente en el pecado que era abominación a Dios. Nehemías se dio cuenta que la ciudad estaba en tal estado por ese pecado. Él se dio cuenta porque el pecado destruye. Él se dio cuenta que esta apertura pecaminosa del pueblo escogido, esta rebelión contra los mandamientos de Dios, fue la llave que abrió la puerta para que el diablo pudiera destruir a Jerusalén y llevar a los judíos a la cautividad y aún continuar después de tantos años con la misma situación en Jerusalén. Así que entró Nehemías en oración y ayuno para pedirle perdón a Dios por los pecados cometidos por el pueblo israelita. Fíjese que Nehemías no estaba nacido cuando eso, pero él se incluyó por ser parte del pueblo de Dios, por ser descendiente de aquella generación, se incluyó y comenzó a orar, a pedirle perdón a Dios por los pecados cometidos. Es en la oración donde reconocemos los pecados y los confesamos. Es allí en la oración donde el Espíritu Santo nos muestra en nuestro interior lo que está mal. Nos muestra y nos trae a la mente cuál fue el punto de caída, cuál fue el punto que nos separó de Dios, cuál fue el momento en que se inició una rebelión de nosotros contra Dios. El diablo no puede hacer nada contra los escogidos de Dios a menos que se le abra puertas para el pecado, y así por el pecado él entra y destruye. Por el pecado de Judá, el imperio babilónico había invadido y llevó cautivo a los aristócratas y saqueó el templo y derribó sus muros. El apóstol Pedro nos dice claramente en su epístola: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. La razón por la que él te rodea es porque él te observa. La razón por que él te rodea es porque él quiere ver cuál es la apertura que tú tienes abierta para el entrar. Él sabe que él no te puede hacer nada a ti porque tú eres un hijo de Dios, porque la sangre de Cristo te limpió de todo pecado, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida, porque Él te rescató, Él te sacó del reino de las tinieblas y te llevó a su reino. Por lo tanto, Él sabe que es ilegal para Él, es prohibido para Él hacerte alguna cosa. Pero ¿qué es lo que Él hace? Él comienza a rodearte a ti para mirarte,
para ver lo que tú estás haciendo, lo que tú dices con tus palabras, lo que tú haces en tus hechos en el día a día. Él te puede ver en tu trabajo, con tu familia. Hay muchas personas que el domingo son una persona, pero los días entre semana son otra persona. Y usted tiene que ser siempre lo mismo. Desde domingo a sábado, usted tiene que ser el mismo, la misma persona, llena del Espíritu Santo, con esos frutos que demuestren la santidad de Dios en usted, que usted ya no es el mismo. Si usted recuerda, cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, el diablo vino para atacarlo. Lo hizo por el lado físico, en que Jesús estaba pasando hambre. Lo hizo por su debilidad. ¿Cuál era la debilidad? El hambre que él sentía después de ayunar 40 días y 40 noches. El diablo sabía que en su parte de hombre, en su humanidad, él estaba débil. Él sabía que tenía hambre. Y por ahí él vino a tentarlo. El diablo te rodea y te observa para ver cuál es tu hambre, para ver por el lado que tú tienes más débil. No solo hay hambre física, hambre de comida, hay hambre de dinero, hay hambre de codicia, hay hambre de cualquier cosa que te pueda llamar la atención y que te esté seduciendo. Aquello que te es más fácil, que tú eres débil a eso. Ese puede ser tu hambre. A veces hay hambre de cometer robos porque la debilidad tuya es el dinero y te sientes tentado a robar, te sientes tentado a hacer trampas, te sientes tentado a hacer cosas que te van a traer ganancias deshonestas. Esa puede ser tu hambre. También de hablar mentiras, también de hablar falsos testimonios, también de insultar a personas, de tener a personas trayéndole siempre dificultad, haciéndolos sentir menos, teniendo en el interior cosas fuertes contra otras personas que te mueven a hacerle daño, que te mueven a hacerle mal. Hay muchas personas que tienen este problema. Cualquier cosa que pueda ser que te esté moviendo en tu interior a hacer, puede ser tu hambre, puede ser tu debilidad. Y el diablo te observa para saber por dónde él puede venir. El hambre representa la parte débil, la parte donde no estás vigilando, la parte que has dejado desguarnecida, la parte donde no hay apertura la parte donde hay una apertura para que entre el ladrón y te robe. Cuando el ladrón la descubre, el ladrón es el diablo, te ataca sin misericordia para hacerte pecar contra Dios. Cuando sucumbes entonces a la tentación, comienzas a sentirte culpa, te trae el diablo condenación y es ahí donde comienza su obra de demolición a tu fe. Note que ya no existía el imperio babilónico y todavía Judá estaba padeciendo en manos de sus enemigos por su pecado. ¿Por qué pasaba esto? Porque nunca se habían arrepentido y confesado su pecado. El pecado no confesado destruye y trae ruina a la persona. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si estás siendo tentado, corre al Señor y pídele ayuda. Pídele fortaleza para no caer. Pídele que te ayude a estar firme, parado en la roca. Pídele que te ayude para que tu fe no decaiga. Si ya has cedido a la tentación y has pecado y te sientes mal, entonces corre también al Señor y confiésale tu pecado. Confiésale donde tú caíste y Él te restaurará. En 1 de Juan 1:9 la Biblia nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Nehemías sabía esto y por esta razón entró en ayuno y oración. Dios escuchó la oración de Nehemías y lo escogió y lo comisionó para él ir a Jerusalén, para
para hacer la reconstrucción del muro de Jerusalén, para hacer esta obra grande. En segundo lugar, la reconstrucción se hace con entereza, verdad y valor. La Biblia nos cuenta que el rey notó la tristeza. El rey Artajerjes notó la tristeza de Nehemías porque él era el que servía el vino al rey y le preguntó por qué estaba así, cuál era su problema. Cuando el rey se enteró que su problema venía de la tristeza que él sentía por la ciudad de sus padres, por Jerusalén, por su condición, el rey lo comisionó. O sea, Dios había preparado a Artajerjes ya para esto y le dio la autorización, le dio el permiso, le dio el poder ir a Jerusalén el tiempo que le llevara a hacer esto y reconstruir sus muros, ir a ayudar al pueblo a levantar los muros para reconstruir Jerusalén. Ahora, cuando llegó a la ciudad, comenzó a inspeccionarla y vio la condición de sus muros. Nehemías nos dice: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. En su recorrido, Nehemías observó que la condición de Jerusalén era tan terrible porque no tenía muros, porque no tenía nada que la guardara de los enemigos, porque estaba al descubierto, porque estaba todo abierto y los enemigos podían entrar cuando quisieran a robar y hacerles daño. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu altar allí al Señor? ¿Estás fuerte y victorioso o estás decaído, estás cansado y sin fuerzas para orar? ¿Cómo está tu vida en el día de hoy? Estamos viviendo días difíciles, estamos viviendo los últimos días, estamos viviendo en este tiempo donde Jesús está a las puertas para venir. En efecto, Él dijo en la parábola de la viuda con el juez, en su último versículo, Él dijo: y cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Estamos viviendo tiempos difíciles, necesitamos estar fuertes en nuestra vida espiritual, necesitamos estar llenos de su espíritu, necesitamos estar firmes y constantes en la fe, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo, lo que hagamos para el Señor, no es en vano, sino es para la gloria de nuestro Señor, para la gloria de aquel que nos rescató por su gracia, para levantarte de ese letargo espiritual, para levantarte de esa condición si es que te sientes débil, cansado, si es que no puedes orar, si es que no puedes leer la Biblia porque hay algo que te hace un peso, que no te dan ganas de ir allí a la oración, no te dan ganas de orar, quizás porque estés desilusionado, quizás porque tengas tanta tristeza dentro de tu corazón por diferentes problemas, sea el motivo que sea que te haya llevado a un enfriamiento espiritual, necesitas inspeccionar tu vida espiritual, necesitas hacer como Nehemías, hacer un recorrido en tu interior, hacer un recorrido en tu corazón, mirar a ver dónde fue que tú caíste, mirar a ver dónde es que tú tienes la apertura en tu corazón, en tu vida abierta, donde el diablo puede venir y ponerte desánimo, donde el diablo puede venir y atar tu vida para que no tengas una vida abundante en el Señor. Fíjese que el profeta Jeremías escribió en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, los versículos del 40 al 48. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio
oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. En muchas ocasiones la vida espiritual se comienza a debilitar por desilusiones. La vida espiritual puede colapsar por pecados ocultos dentro del corazón. El pecado hace nula tu oración. Note que Jeremías dice en Lamentaciones: te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. A veces tú estás orando y sientes que el Señor no te oye. Tú estás orando y sientes que la oración no pasa, que no hay esa comunión entre tú y Dios. Muchas veces no recibimos lo que pedimos porque estamos albergando pecados sin confesar dentro de nuestro corazón. Isaías 1:15 nos dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Es por el pecado que nuestra vida espiritual se derrumba. El diablo sabe que el pecado trae división entre nosotros y Dios. Isaías 59:1-2 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Repetidas veces, cuando no vemos que Dios contesta las oraciones, tendemos a echarle la culpa a Dios. Pensamos que Dios no nos escucha, que Dios no oye nuestra oración, que nos importa por lo que nos estamos pasando. Pero note bien que Isaías nos aclara esto y nos dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. O sea, no es culpa de Dios que no te esté funcionando las cosas y que lo que te está pasando no se acabe, y no es culpa de Dios que no te conteste la oración. La culpa es tuya, la culpa es de nosotros cuando hacemos infracción de la ley de Dios, cuando a veces inconsciente o conscientemente infringimos la ley del Señor. Dios siempre está atento a nuestras oraciones, dice la palabra, pero nosotros somos los causantes de que a veces Él ponga oído sordo a nuestras oraciones. Mire bien que Isaías continúa diciendo: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Si no recibimos respuesta es porque Dios no nos está oyendo. No es porque Él no se interesa por nosotros. No es porque a Él no le importa lo que estamos pasando. Recuerde que somos sus hijos, somos la niña de sus ojos, le costamos la vida a Jesús. Claro que a Él le importa lo que a usted le pasa, claro que a Él le importa lo que usted siente, claro que a Él le importa lo que te están haciendo, y Él está deseoso de ayudarte, pero Él no puede hacer nada si tú tienes pecados albergados en tu corazón. Si hay algo allí que no compagina con la santidad de Dios, si hay algo en tu corazón que no está siendo, no se está haciendo de acuerdo a la palabra de Él, a sus mandamientos, Dios no puede obrar, Dios no puede contestarte, porque Él no va contra su palabra, Él honra su palabra, Él no va a ir en contra de ella. Él quiere que tú te arrepientas de ese pecado, Él quiere que tú le confieses a Él ese pecado. Es ahí, cuando tú estás sintiendo eso, que el enemigo aprovecha. ¿Sabes? Cuando tú te sientes triste porque piensas que Dios no te ha oído, el enemigo, como te está rondeando, te está rodeando, te está dando vuelta, él ve tu tristeza y él sabe por qué. Porque también por tu
tu lenguaje corporal. Él lo entiende. Él sabe que algo te está pasando y comienza a observarte hasta que tú hablas y hasta que tú comienzas a decir, yo no sé qué le pasa al Señor. El Señor no me oye. Por más que yo oro, Él no me escucha. Ya yo no voy a orar más por eso, porque yo no tengo, ahí no hay nada. Él no me quiere ayudar. ¿Sabe cuánto tiempo yo estoy pidiéndole al Señor y no me ayuda? Bueno, en ese tiempo tienes que buscar qué está pasando en tu vida. ¿Será que hay algo allí en tu vida que te está haciendo sabotaje a tu oración? Tenemos que mirar, tenemos que buscar dentro de nosotros. Somos nosotros los culpables. Dios no es culpable. Él es veraz, Él es inmutable, Él no cambia. Él es lo que Él es. Él es Dios grande, poderoso, misericordioso, amoroso, Padre. Él es nuestro Padre. Y Él dice, ¿qué padre hay de entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y si le pide algo más le dará un escorpión. No, Él no es como los padres terrenales, que aunque somos amorosos con nuestros hijos, hay muchos que han fallado y hay muchos que han dejado a sus hijos a la merced de cualquier persona, pero ellos no los han educado. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que buscar en nuestro corazón qué es que nos está debilitando en nuestra vida oración. ¿Qué es lo que está haciendo sabotaje en nuestra vida y no está permitiendo que el Señor pueda obrar en nuestra vida? El espíritu de desánimo te hace culpar a Dios. ¿Sabe? Cuando usted se desanima y cuando usted ve que no hay respuesta y usted se pone triste, el espíritu de desánimo viene completamente directo a usted y él te va a hacer que tú culpes a Dios por lo que te está sucediendo. En tu mente, Él va a lanzar esos pensamientos en contra de Dios. Y si tú no pones mucha atención, los vas a recibir y vas a pensar que eres tú por la situación que estás pasando, pero no eres tú, es aquel que te odia, que te manda esos mensajes para separarte de Dios, te hace dudar del amor de Dios y te hace sentir solo, que tú no tienes a nadie, que nadie te entiende, que nadie te ayuda, que no puedes contar con nadie, que te sientes solo. Comienza a seducirte para que creas sus mentiras, lo que dice y te hace creer que la palabra de Dios no es verdad, que no funciona, que eso es cosa del pasado. ¿Sabe para qué Él te hace sentir eso? Para que dejes de orar. Trata de callar tu alabanza y que bajes tus brazos para poderte atar y ponerte en una situación de una vida espiritual en decadencia. Por esta causa, cuando ves que se está demorando la respuesta de tus oraciones, debes hacer lo que nos dice el profeta Jeremías. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos. Y si vemos que hay pecados, cosas que hemos albergado en nuestro corazón, confesémosla, arrepintámonos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. No le debemos dar ninguna tregua al diablo. Que cerremos todas las puertas de nuestra vida espiritual, de nuestra mente y mantengámonos firmes en el Señor y mantengamos a raya al enemigo. En tercer lugar, cuando te dispones a hacer la voluntad de Dios, tendrás oposición. Oh, sí, eso es siempre. Si usted ve enseguida que Nehemías se dispuso a hacer la obra encomendada de ir y edificar los muros de Jerusalén para que Jerusalén cambiara de esa posición en que estaba de pobreza y tanto abatimiento, enseguidita el diablo se le enfrentó en oposición. Claro que el diablo no viene así solo y no vas a poder, yo soy el diablo, te voy a hacer esto, No, él no actúa así, él es mucho más perspicaz que eso. Por lo tanto, él busca personas que tengan aberturas en sus vidas para poderte atacar. Él busca cualquier persona, no tiene que ser impía. Muchas veces los impíos ni están en eso,
pero puede ser un hermano en Cristo, puede ser familiar tuyo, puede ser cualquier persona a quien tú le tengas respeto o confianza, que tenga aperturas dentro de su corazón, a quienes el diablo use usando esa apertura para atacarte. A veces la boca de esas personas son como espadas de dos filos que penetran tu corazón y te hieren, penetran tu corazón y en vez de levantarte, te destruyen, te llevan para abajo y destruyen tu fe. Para nadie es un secreto que el diablo estaba feliz de ver a Jerusalén que estuviera desolada y que los judíos que habían quedado estuvieran en una deplorable situación. Y él sabía que esto era obra suya, pero él no quería de ninguna manera que esta obra que él había puesto allí y que había hecho por causa del pecado que había dado contra ellos para que hicieran y los había destruido, que esto se arreglara. Él no quiere que nadie se arrepienta de su pecado. Por lo tanto, él no soportaba la idea que Jerusalén fuera reconstruida, como tampoco soporta la idea que tu vida espiritual sea reconstruida, que tu vida espiritual se fortalezca en Dios. Como el diablo sabía que tenía el poder, que él no tenía el poder ni la autoridad para ir en contra del mandato que Dios le había dado a Nehemías de reconstruir Jerusalén, levantó hombres malos e impíos para levantar guerra contra Nehemías y el pueblo con el fin de impartirles temor e interrumpir la reconstrucción. Nehemías 2:10 dice: pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías, el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Quiénes eran estos hombres a los cuales le causó tanta indignación y disgusto de que Jerusalén, la capital de Judá, fuera reedificada? Según el Nuevo Comentario Ilustrado de la Biblia nos dice, Sanballat era el gobernador de Samaria, de Israel. Horonita hace referencia a Bet Horón, la ciudad de Sanballat. Tobías probablemente era el secretario y consejero confidencial de Sanballat. Amonita, en la época de Nehemías, los amonitas invadieron las tierras de Judá, Judá dejó libre. La perspectiva de una comunidad judía robusta en Jerusalén que se fortaleciera nuevamente pudo parecer amenazadora al pueblo amonita. Tobías era amonita, así que estos dos personajes no les gustaba que Jerusalén fuera reconstruida y el diablo lo sabía, así que los usó. Usó a estos dos hombres por sus intereses, por sus ambiciones, por lo que sentían contra el pueblo judío para hacerle la guerra a Nehemías. El diablo, quien sabe muy bien las aperturas que las personas tienen, las sabe aprovechar. No se extrañe que familiares suyos se levanten contra usted y los hieran. No se extrañe que personas que usted las cree muy cristianas puedan herirlos también. ¿Por qué? Porque no todos pueden decir que están libres de pecado. A veces cometemos infracción de la ley de Dios y cuando hay alguna apertura en nuestro interior, en nuestro corazón, el diablo la aprovecha. Por eso es que Jeremías nos dice que escudriñemos nuestros caminos y busquemos allí adentro si hay algo que pueda hacernos el boicot para que nosotros no recibamos lo que le estamos pidiendo al Señor. Los hombres de Judá liderados por Nehemías tuvieron que enfrentar esta guerra que contra ellos se levantó con mucha valentía y disposición. Con una mano, dice la Biblia, que estaban construyendo y con la otra tenían la espada, tenían la armadura para si venían a atacarlo, que ellos estuvieran preparados.
Nehemías 4:17 nos dice, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Esto es guerra espiritual y esta guerra la enfrentamos todos día a día de una manera o de otra. Y usted tiene que estar preparado, usted tiene que velar, usted tiene que mantenerse firme. Aquí lo que más necesitamos es que nuestra vida espiritual sea fortalecida en Dios. Usted no puede dejar de orar, usted no puede dejar de leer la palabra, usted no puede dejar su vida de comunión con Dios. Usted tiene, sea lo que sea que usted esté pasando, sea lo que sea que usted esté librando esa batalla, sea la tristeza que le esté viniendo, sea por el comportamiento de sus hijos, por el problemas con el matrimonio, por problemas familiares, por economía, por finanzas, sea cual sea la situación que usted esté pasando y esté entristecido y esté desesperado, lo menos que usted debe hacer es dejar de orar. Lo menos que usted debe hacer es dejar de leer la palabra. Es cuando más tiene que orar, es cuando más tiene que empuñar la palabra, la espada del Espíritu, para ir en contra de esas huestes espirituales que se han levantado para venir contra su hogar, para venir contra sus finanzas, para venir contra su matrimonio, para venir contra su vida, para venir contra su vida espiritual, para destruirlo. Mire, no lo deje. Tú que estás siendo tentado a pecar, huye como hizo José. Huye de la tentación. No importa que se rían de ti, no importa lo que te digan, huye de la tentación. Honra a aquel que te salvó, honra a aquel que te libró de este mundo de pecado. Hónralo a Él, búscalo a Él, llénate de Él, fortalécete en Él, tenga la seguridad. Y en conclusión vamos a decir esto, que se levantarán muchos contra usted y usted necesita tener un altar en su vida espiritual fuerte, un altar espiritual lleno del poder de Dios, un altar espiritual que fluya en usted la presencia divina. Mire, ore en otras lenguas, deje que el Espíritu Santo fluya en usted y comience a interceder en lengua, comience a hablar en lenguas, comience a alabar a Dios, levante sus manos al cielo, comience a buscar al Señor. Nehemías, me gusta que usó una oración en medio de tanta lucha, y él oró cuando vio tanto problema y cómo venían con mentiras para hacer parar la obra del Señor, y él oró al Señor diciendo, Señor, se debilitan las manos, que se debiliten las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ellos decían que se va a debilitar sus manos y su obra no será terminada. Sin embargo, la oración de Nehemías fue: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Estás en guerra, estás pasando un momento difícil, estás pasando por un problema grande. Levanta tus manos al cielo como Nehemías y di esta oración tan hermosa: oh Dios, fortalece tú mis manos, fortalece tú mi corazón, fortalece tú mi vida y no permitas que yo me caiga al piso. Levántame, oh Dios, levántame, oh Dios. Recuerde que torre fuerte es el nombre de nuestro Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Amén. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas
a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, Josué Irión Oficial, y también en el YouTube. Están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor, nuestra página, nuestro sitio web, www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo, dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control, usted va a crear su propio profile, usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.